A veces sucede que uno se despierta por la mañana y siente que los hilos que mueven sus manos no le pertenecen del todo. Es una sensación extraña, casi imperceptible, como si estuviéramos repitiendo un guión que alguien más escribió para nosotros. Te levantas, preparas el café de la misma manera que ayer, caminas hacia el trabajo por la misma ruta de siempre y saludas a las mismas personas con las mismas palabras vacías. Te quedas mirando el reflejo en el espejo del baño y te preguntas en qué momento dejaste de ser el capitán de tu propio barco. Es un pensamiento incómodo que suele aparecer en los silencios del tráfico o justo antes de dormir. Sentimos que nuestras decisiones no son tan libres como nos gustaría creer, que hay fuerzas invisibles, costumbres o presiones externas que están tomando el volante por nosotros. Nos sentimos un poco extraños en nuestra propia piel, como si fuéramos espectadores de nuestra propia vida. Esta es la primera capa que reconocemos cuando miramos a nuestro alrededor, la idea de que somos seres independientes con voluntad propia. Nos gusta pensar que cada paso que damos nace de un deseo genuino, pero si observamos bien, a veces nos parecemos a esas pequeñas criaturas del bosque que terminan haciendo cosas que las dañan solo porque algo más pequeño y silencioso se ha instalado en su interior. Lo vemos cuando nos quedamos pegados a una pantalla durante horas, aun sabiendo que nos hace sentir mal, o cuando compramos cosas que no necesitamos solo porque una voz invisible nos convenció de que eso nos daría valor. Pero si miramos un poquito más allá de esa rutina, descubrimos una creencia emocional muy profunda que nos maneja en secreto. Tenemos el hábito de pensar que el peligro siempre viene de afuera, en forma de grandes villanos o desastres evidentes. Sin embargo, la verdadera pérdida de libertad ocurre de forma mucho más sutil y silenciosa. Existe esa creencia de que somos dueños de nuestras opiniones, pero a menudo nuestras reacciones son solo ecos de lo que otros quieren que sintamos. El patrón se repite constantemente en diferentes rincones de nuestra historia personal. Aparece cuando defendemos con uñas y dientes una idea que ni siquiera es nuestra, convirtiéndonos en guardaespaldas de algo que en realidad nos está consumiendo por dentro. Vuelve a aparecer cuando nos encontramos protegiendo situaciones o personas que nos hacen daño, movidos por una inercia que no sabemos explicar, como si estuviéramos programados para cuidar al mismo ser que está agotando nuestras fuerzas. Lo vemos en esa tendencia de sacrificar nuestro tiempo y nuestra salud por metas que otros definieron como importantes, sintiéndonos obligados a defender un estilo de vida que nos mantiene exhaustos. Es el mismo patrón de alienación que nos hace sentir que estamos trabajando para el beneficio de un extraño mientras nuestra propia esencia se va quedando atrás. Notamos este vacío cuando nos damos cuenta de que hemos pasado años siendo los protectores de un sistema o de una creencia que no nos devuelve nada a cambio, más que el agotamiento. Aquí es donde ocurre una realización compartida, una toma de conciencia muy suave que empieza a brotar cuando entendemos que recuperar la voluntad empieza por reconocer a esos intrusos invisibles. Empezamos a notar que no somos zombis ni marionetas, sino seres que pueden elegir detenerse y observar la cuerda que los jala. Es un alivio descubrir que el primer paso para dejar de ser un guardaespaldas de lo ajeno es simplemente darnos cuenta de que estamos cansados. La verdadera sabiduría no está en luchar contra fantasmas externos, sino en mirar hacia adentro con compasión y honestidad. Es comprender que muchas veces somos nosotros mismos quienes permitimos que esas pequeñas influencias se instalen en nuestra mente hasta que las confundimos con nuestra propia voz. Esta idea aplicada a nuestra vida cotidiana transforma la manera en que tomamos cada pequeña decisión. Se nota cuando decides no responder a esa notificación que te exige atención inmediata, reclamando ese segundo para ti. Se nota cuando eliges decir no a una presión social que te obliga a actuar de una forma que no sientes auténtica. Aplicar este entendimiento a nuestras relaciones significa valorar la honestidad sobre la inercia, dejando de actuar por compromiso ciego para empezar a actuar desde el corazón. Se trata de habitar el presente con una vigilancia suave, sabiendo que el mundo está lleno de hilos que intentarán movernos, pero que nosotros tenemos la tijera de la consciencia. Cada vez que cuestionas un impulso automático, estás recuperando un pedacito de tu propia vida. Podemos profundizar en esta sensación si regresamos a ese momento frente al espejo por la mañana. Imagina que ahora al mirarte ya no ves a un pasajero, sino a alguien que está aprendiendo a soltar los guiones ajenos. Notas que el café sabe diferente cuando lo preparas con la intención de disfrutarlo y no solo para sobrevivir al día. Imagina que puedes caminar por la calle reconociendo los ruidos del mundo sin dejar que se conviertan en órdenes dentro de tu cabeza. Sientes como el peso de las expectativas externas se aligera cuando te das cuenta de que no tienes que ser el escolta de nadie más que de tus propios sueños.
Es una transformación del alma que nos permite caminar con más ligereza, entendiendo que la libertad no es la ausencia de influencias, sino la capacidad de elegir cuáles dejamos entrar. Se trata de entender que incluso en un mundo que intenta constantemente subvertir nuestra voluntad, siempre queda un núcleo de nosotros que es invulnerable, un espacio de silencio donde nadie más puede mandar. El milagro no es que seamos perfectos, sino que siempre podemos despertar de cualquier trance y volver a empezar. Al final, lo que queda es la paz de saber que ser humano significa estar en constante conversación con lo que nos rodea, pero sin perder de vista quién es el que lleva la voz cantante. Se trata de entender que nuestras vulnerabilidades son los lugares por donde entran las historias de otros, pero también son los lugares por donde puede entrar la luz de nuestra propia autonomía. Al mirar de nuevo hacia tu propia rutina, quizás hoy descubras que ese cansancio que sentías no era falta de energía, sino el esfuerzo de cargar con una voluntad que no era la tuya. Es una invitación a dejar de defender lo que te quita la vida y empezar a nutrir lo que te hace sentir verdaderamente despierto. Si hoy pudieras ver con absoluta claridad cuál de todos tus comportamientos automáticos no nació de ti, sino que fue sembrado por alguien más para que lo protejas como si fuera propio, tendrías la valentía de quedarte quieto, soltar las manos y descubrir quién eres realmente cuando dejas de ser el soldado de una causa que no elegiste.